Truco 3. Deja de contar calorías. Si sigues el truco del capítulo anterior, empezarás a añadir calorías a tu comida en forma de entrantes verdes. Si tienes la esperanza de perder algunos kilos, puede que te preguntes, ¿en serio es una buena idea? Pero, añadir calorías no me hará ganar más peso. La respuesta corta es no. La respuesta larga implica entender más acerca de los tipos de calorías que comemos y prenderle fuego a las cosas. Para calcular cuántas calorías hay, por ejemplo, en una rosquilla, esto es lo que se debería hacer: deshidratar la rosquilla y colocarla en un cubículo sumergido en un recipiente lleno de agua. Luego prenderle fuego si de verdad y medir a qué temperatura se calienta el agua que hay alrededor. Luego hay que multiplicar el cambio de temperatura por la cantidad de agua en el recipiente, la capacidad energética del agua, que es 1 caloría por gramo por grado, y se obtiene el número de calorías que tiene la rosquilla. Así que cuando decimos esta rosquilla y este yogur griego tienen el mismo número de calorías, lo que realmente estamos diciendo es esta rosquilla y este yogur griego calientan el agua a la misma temperatura cuando los quemamos. A través de esta técnica de quemado, denominada calorímetro e inventada en 1780, los científicos calculan las calorías de todo el carbón que tu abuelo echa al fuego contiene orgullosamente 7 millones de calorías por cada kilo. Porque se quema muy lentamente y libera mucho calor. Por su parte, un libro de 500 páginas no es la mejor elección si quieres calentar el agua. Contiene solo media caloría, porque un libro se vuelve cenizas muy rápidamente y en el proceso no se genera mucho calor. Para conocer las calorías de una rosquilla, medimos cuánto se calienta el agua de su alrededor cuando se quema. En cualquier caso, las calorías miden el calor que se genera, nada más. Juzgar un alimento por su contenido calórico es como juzgar un libro por el número de páginas. Sí que es verdad que el hecho de que un libro tenga 500 páginas puede darte información acerca del tiempo que tardarás en leerlo, unas 17 horas, pero es algo lamentablemente reduccionista. Sí. Entras en una librería y le dices al dependiente que te quieres comprar un libro de 500 páginas, te mirará como si fueras un bicho raro y luego te pedirá que se lo aclares. Un libro de 500 páginas no será igual que otro que ocupe lo mismo, y con las calorías pasa lo mismo, una caloría no es igual que otra. 100 calorías de fructosa, 100 calorías de glucosa, 100 calorías de proteína y 100 calorías de grasa pueden desprender la misma cantidad de calor al quemar, pero tendrán efectos totalmente diferentes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son moléculas diferentes. He aquí esta información en acción. En 2015, un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco demostró que podemos comer la misma cantidad de calorías, pero que si cambiamos las moléculas que comemos podemos curar el cuerpo de enfermedades. Demostraron, por ejemplo, que las calorías de la fructosa son peores que las de la glucosa. Esto se debe a que, como has aprendido en la primera parte, la fructosa nos inflama el cuerpo, envejece las células y se convierte más en grasa que la glucosa. Este estudio analizó adolescentes con obesidad. Se les pedía que sustituyeran las calorías de su dieta que contenían fructosa por calorías de glucosa. Sustituyeron los alimentos que contenían fructosa, como las rosquillas, por alimentos que contenían glucosa pero no fructosa, como los bagels. El número de calorías que ingerían no varió. ¿Qué pasó? Su estado de salud mejoró, presentando mejores índices de presión sanguínea y una ratio de triglicéridos HDL, un indicador clave para las cardiopatías, tal y como hemos aprendido en la segunda parte, más óptima. Empezaron a revertir el avance de su hígado graso y de la diabetes tipo 2. Y este cambio tan significativo en su estado de salud ocurrió en tan solo 9 días. Los resultados fueron concluyentes: 100 calorías de fructosa son peores para nosotros que 100 calorías de glucosa.
Por eso siempre es mejor comer algo almidonado que algo dulce. Más detalles en el truco 9. Si tienes que picar, pica salado. Si el estudio hubiera eliminado la fructosa y la hubiera sustituido por proteínas, grasas y fibra, si los participantes hubieran sustituido las rosquillas por yogur griego y brócoli asado, por ejemplo, te puedes imaginar que los efectos que se hubieran obtenido habrían sido aún más positivos. Así que si alguna vez has oído decir que para estar más sano tienes que reducir la ingesta de calorías, ahora ya sabes que no es verdad. Puedes hacer mucho para curar tu cuerpo cambiando las moléculas que comes a la vez que mantienes las mismas calorías. Las mismas calorías, efectos distintos. Las calorías de la rosquilla, que contienen fructosa, se convierten principalmente en grasa, provocan inflamación en el cuerpo y envejecen las células. Las calorías del yogur, sin fructosa, mucho menos. Y lo de perder peso, depende solo de consumir menos calorías. Antes pensábamos que sí, pero este mito también se ha desmentido. Y en el estudio que acabo de mencionar tienes una pista: muchos de los adolescentes del estudio empezaron a perder peso aunque estaban comiendo la misma cantidad de calorías que antes. ¿Imposible? No, pero lo que está claro es que va en contra de todo lo que nos han dicho durante muchos años. De hecho, los estudios más recientes demuestran que las personas que se centran en aplanar sus curvas de glucosa pueden comer más calorías y perder más grasa con mayor facilidad que quienes comen menos calorías, pero no aplanan sus curvas de glucosa. 2. Deja que te lo repita: las personas que siguen una dieta para aplanar las curvas de glucosa pueden perder más peso comiendo más calorías que quienes comen menos calorías, pero tienen picos en los niveles de glucosa. Por ejemplo, un estudio de 2017 de la Universidad de Michigan demostró que cuando los sujetos con sobrepeso se centraron en aplanar sus curvas de glucosa, incluso si ingerían más calorías que el otro grupo, perdieron más peso, 7,7 kilos versus 1,8 que los sujetos que comían menos calorías y no controlaban sus niveles de azúcar en sangre. 3. Tiene que ver con la insulina. Cuando disminuimos los niveles de glucosa, nuestros niveles de insulina también bajan. Una investigación de 2021 que examinó 60 estudios sobre la pérdida de peso demostró que la reducción de insulina es fundamental y que siempre precede a la pérdida de peso. 4. De hecho, parece que podemos ignorar las calorías por completo y aún así perder peso si simplemente nos centramos en aplanar las curvas de glucosa. 5. Recuerda que esto se tiene que hacer con un poco de sentido común. Si comes 10.000 calorías de mantequilla al día, tus niveles de glucosa serán constantes, pero ganarás peso. Los comentarios que he recibido al respecto entre los miembros de la comunidad Glucose Goodies han sido bastante universales. Si vigilan no tener picos en los niveles de glucosa, pueden comer hasta sentirse saciados sin contar calorías y aún así perder peso. Esto es exactamente lo que hizo Marie, y le cambió la vida. Te presento a Marie, que no puede dejar de picotear. Marie tiene 28 años, vive en Pittsburgh y trabaja en el departamento de operaciones en una empresa tecnológica. Durante casi una década, cada vez que salía de casa se llevaba una bolsa llena de tentempiés debajo del brazo. Era innegociable: si no comía cada 90 minutos se sentía temblorosa y en babia, y tenía que sentarse. Su agenda estaba organizada en torno a ese requisito. Si un evento duraba más de 1 hora y media y sabía que no podría comer durante el evento, no iba. Hizo una excepción para el bautizo de su sobrina, pero se comió una barrita de cereales antes de entrar en la iglesia y corrió al coche al acabar para abrir una bolsa de patatas fritas. Todos conocemos a alguien, o quizás somos ese alguien, que no se siente bien si no come a intervalos determinados. La gente que lo experimenta suele decir: tengo poco azúcar en sangre. Esto no tiene por qué ser correcto, pero lo que quizá no sepan es que este no es un problema con el que se nace. En la mayor parte de las ocasiones, su
Bajo nivel de azúcar en sangre está provocado por la insulina que se segrega después de comer un tentempié. Lo más preciso sería decir mis niveles de glucosa están bajando. Normalmente cuando la insulina acompaña a la glucosa a los almacenes después de un pico, la curva es moderada y tiene forma de campana, y la glucosa regresa con estabilidad al nivel en ayunas. Este es un ejemplo de cómo la insulina hace que los niveles de glucosa bajen a un nivel normal. Después de comer. Tras un pico, la glucosa vuelve al nivel basal. Sin embargo, a veces nuestro páncreas segrega demasiada insulina. Y. Como consecuencia se almacena demasiada glucosa. En vez de que los niveles de glucosa regresen a los niveles en ayunas, se desploman y se encuentran por debajo de lo normal durante un rato. Esto se llama hipoglucemia reactiva. Cuando nuestro nivel de glucosa se desploma y antes de que nuestro cuerpo lo remonte liberando un extra de glucosa a la sangre, notamos algunos efectos secundarios: hambre, antojos, temblores, mareo u hormigueo en las manos y los pies. Y así es como se sentía Marie muchas veces cada día. Este es un ejemplo de hipoglucemia reactiva y el hambre que produce. Después de un pico, los niveles de glucosa se desplomaron muy por debajo del nivel basal. La hipoglucemia reactiva es un problema común, especialmente en personas con otras dolencias relacionadas con la glucosa, como el SOP. 6. El grado en el que la experimentes puede variar mucho. Para las personas con diabetes, las oscilaciones de hipoglucemia reactiva tienden a ser más pronunciadas y sus niveles de glucosa pueden ir tan lentos que pueden provocar el coma. 7. En el caso de las personas que no sufren diabetes, una simple bajada puede provocar hambre extrema, incluso si la última comida ha sido 2 horas antes. Y cuanto más profunda es la caída, más hambrientos estamos antes de la próxima comida. 8. Un análisis médico confirmó que Marie realmente tenía hipoglucemia reactiva. El análisis implica beberse un batido que contiene mucha glucosa y luego analizar los valores en sangre durante las 3 horas siguientes para detectar la caída de los niveles por debajo del nivel basal. Este diagnóstico se sumó a la larga lista de problemas de salud que había recibido Marie desde la adolescencia: hipotiroidismo, artritis psoriásica, predominio de estrógenos, infecciones por cándida, erupciones, psoriasis, intestino permeable, fatiga crónica, insomnio y ansiedad nocturna. En una ocasión, cuando fue a buscar el último medicamento que le habían recetado para la tiroides, su farmacéutico le dijo que esa era una de las dosis más altas que había compuesto, especialmente para una persona de 28 años. Aún así, Marie hacía todo cuanto podía para sentirse bien. ¿Y cómo se sentía? Forzada a picotear a lo largo del día, se aseguraba de que sus tentempiés fueran saludables. En ese momento pensaba que saludable significaba principalmente alimentos vegetarianos que fueran bajos en calorías. Por lo general, Marie iba con cuidado con su ingesta calórica, nunca superaba la recomendación de 2000 calorías diarias y también se forzaba a caminar 10.000 pasos cada mañana. Un día normal para ella era algo así: fruta y muesli justo al despertarse a las 5 de la mañana, se levantaba tan temprano porque tenía mucha hambre, yogur bajo en grasa a las 6 de la mañana, un paquete de cereales de 100 calorías a las 8, una tartaleta industrial a las 9:30, un rollito vegetariano a las 11, un bocadillo vegetariano para almorzar con agua de coco y un paquete de lazos salados de 100 calorías, luego un paquete de galletas de 100 calorías 90 minutos después. A las 4 de la tarde cada día, se comía casi medio kilo de uvas, estos son unas 180 uvas, galletitas saladas una hora antes de cenar, mucho arroz y un poco de judías para cenar, y finalmente un poco de chocolate antes de acostarse. Estaba comiendo la cantidad correcta de calorías, pero tenía hambre constantemente. Sufría fatiga crónica y no podía reunir la energía necesaria para hacer nada más allá de las 12 del mediodía, cada día. Estaba tan
cansada que se tomaba 10 tazas de café al día. Este gráfico representa la curva glucémica de alguien con un diagnóstico de hipoglucemia reactiva como el de Marie, muchos picos y bajadas por debajo de los niveles normales. Cuando a una persona le diagnostican hipoglucemia reactiva, se le suele decir que coma tentempiés cada pocas horas para asegurar que los niveles de glucosa no bajen demasiado. Pero esto solo empeora la situación. Esa persona come algo dulce o almidonado, lo cual dispara sus niveles de glucosa, hace que segregue insulina y que los niveles vuelvan a desplomarse. Y se vuelve a repetir el ciclo. Se encuentra en una infinita montaña rusa glucémica. La manera más efectiva de combatir la hipoglucemia reactiva, que por cierto es una dolencia totalmente reversible, es abordar el problema de raíz. Un exceso de insulina. Y la solución ya la has adivinado: aplanar las curvas de glucosa del paciente. Generando unos picos más pequeños, el paciente segrega menos insulina y experimenta bajadas más pequeñas. El cuerpo aprende a no esperar tentempiés almidonados y dulces cada pocas horas y al haber menos insulina en el cuerpo, empieza a quemar las reservas de grasa a modo de combustible. Es importante hacer la transición de tentempiés almidonados y dulces de una manera gradual, porque se puede tardar días o incluso semanas hasta que el cuerpo se adapte. Esto es lo que Marie necesitaba hacer desesperadamente para sentirse mejor. Por suerte, mientras investigaba el significado de la glucemia y se adentraba en un agujero negro en Internet, encontró mi cuenta de Instagram. Aprendió que cuando aplanamos nuestras curvas de glucosa y, consecuentemente, nuestras curvas de insulina, desaparece la hipoglucemia reactiva, porque esta es síntoma de una dieta que provoca picos de glucosa. Así que Marie hizo algunos cambios. Su estrategia sería comer tanto como creyera necesario siempre que mantuviera constantes sus curvas de glucosa. Empezó a comerse los hidratos de carbono al final, añadió ensaladas a sus comidas e introdujo más proteínas, grasas y fibra en su dieta. Pasó de comer prácticamente siempre alimentos procesados, a base de azúcares y almidones desprovistos de fibra, a comer alimentos integrales con mucha fibra. Dejó de contar calorías, pero seguro que ingería más de las 2000 que solía tomar. Ahora, para desayunar, come avena con semillas de lino trituradas, semillas de cáñamo, frutos secos, proteína de guisante en polvo y también una salchicha. Para almorzar, se toma 2 huevos duros, palitos de zanahoria, apio, crema de cacahuete o aguacate, un batido de proteínas con colágeno en polvo, una cucharada sopera de semillas de chía, media cucharada sopera de aceite de coco y un puñado de verduras, y al final medio plátano. Para merendar, se come un yogur griego, frutos del bosque y media barrita proteica. Finalmente, para cenar, pescado o pollo, cal salteada con aceite de aguacate y boniatos asados. Hablamos por teléfono y Marie me contó las buenas noticias: he podido estar 4 horas sin comer. Incluso puedo hacer ejercicio en ayunas. Esto me ha devuelto la vida. Este es el aspecto que tienen los niveles de glucosa de Marie ahora: pequeñas variaciones dentro de un margen saludable, sin hipoglucemias reactivas. Come más calorías que antes y se siente mucho mejor. Pronto, esa sensación de morirse de hambre cada pocas horas pasó a ser algo del pasado. Igual que su hipoglucemia reactiva. También cambiaron otras cosas. Los niveles de energía de Marie aumentaron al cabo de 1 o 2 semanas, hasta el punto de que pasó de tomarse 10 tazas de café al día a tomarse solo una. Le desaparecieron los brotes cutáneos, así como las erupciones y la psoriasis. También se desvanecieron los dolores de cabeza, el insomnio, los ataques de pánico y la artritis reumatoide se esfumaron. Sus niveles de estrógenos volvieron a la normalidad. Perdió unos 2,5 kilos. Las funciones de las tiroides también mejoraron. Cada 2 meses, su médico le ha
Ido haciendo análisis y le ha ido ajustando la medicación para que cada vez las dosis fueran más bajas. Su farmacéutico ya no se acuerda de sus recetas. ¿Y lo mejor de todo? Ya no tiene que llevar tentempiés en el bolso. Ya no los necesita. Dicho así puede parecer algo fútil, pero para María ha sido un antes y un después. Así que recuerda, la salud y la pérdida de peso están más relacionadas con qué moléculas ingieres que con el número de calorías que te comes. ¿Y esto qué significa para nosotros? Significa que puedes añadir calorías a tu comida sin miedo, si estas te ayudan a domar los picos de glucosa de esa comida, por ejemplo, si las moléculas son fibra, grasa o proteína. Si añadimos una ensalada aliñada a una comida, las calorías que añadimos son beneficiosas porque nos ayudan a mantener los niveles de glucosa e insulina bajos, e incluso nos ayudan a que absorbamos menos calorías de lo que comemos después de la ensalada, gracias a la malla que crea la fibra. En comparación, nos mantenemos saciados más tiempo. Podemos quemar más grasa y ganamos menos peso. Cuando añadimos una ensalada, fibra y grasa, de 200 calorías a una comida, estamos aportando calorías, pero estas ayudan a dominar los picos de glucosa y de insulina. Son calorías buenas. Dale la vuelta a este razonamiento: si añadimos más glucosa o fructosa a una comida, se incrementan los picos, lo cual provoca un aumento de peso. Más inflamaciones y menos sensación de saciedad. El hecho de que no todas las calorías sean iguales es algo que la industria alimentaria intenta esconder a toda costa. Se ocultan detrás de los recuentos de calorías porque desvían nuestra atención y evitan que analicemos lo que realmente hay en el interior de cada envoltorio, como las grandes cantidades de fructosa que, a diferencia de la glucosa, los músculos no pueden quemar como combustible y se convierte prácticamente toda en grasa después de la digestión. La próxima vez que vayas al súper, fíjate en las frases que aparecen en los paquetes de muchos productos para atraer la atención de los consumidores y entenderás lo que te digo. Los productores alimentarios siguen afirmando que todas las calorías son lo mismo porque la verdad es una amenaza para sus intereses. Es una artimaña muy sencilla. Cuando añadimos un refresco de 200 calorías a una comida, se intensifican los picos de hecho, aumentan las concentraciones de los tres pesos pesados: la glucosa, la fructosa y la insulina. Estas no son buenas calorías. Así es justo como Special K se convirtió en un éxito de ventas y consiguió que los consumidores consideraran que esos eran los cereales básicos para perder peso. La caja anunciaba con orgullo solo 114 calorías. No le dábamos más vueltas y no sabíamos que, aunque tenían relativamente pocas calorías, los Special K contenían el doble de azúcar que otros cereales, como los cornflakes. No sabíamos que esas 114 calorías de azúcar y almidón nos provocarían un pico de glucosa y un pico de insulina y, por supuesto, un mayor aumento de peso que si comiéramos 114 calorías procedentes, por ejemplo, de una tostada y unos huevos. No. Sabíamos que esas 114 calorías de Special K para desayunarnos desencadenarían una montaña rusa de glucosa y harían que tuviéramos antojos todo el día. Pero ahora, gracias a los MCG y a científicos curiosos de los que pronto te contaré más, tenemos pruebas de que comer cereales para desayunar no es en absoluto una buena manera de empezar el día. Truco 3: deja de contar calorías. Si sigues el truco del capítulo anterior, empezarás a añadir calorías a tu comida en forma de entrantes verdes. Si tienes la esperanza de perder algunos kilos, puede que te preguntes: ¿en serio es una buena idea? Pero, ¿añadir calorías no me hará ganar más peso? La respuesta corta es no. La respuesta larga implica entender más acerca de los tipos de calorías que comemos, y prenderle fuego a las cosas. Para calcular cuántas calorías hay, por ejemplo, en una rosquilla, esto es lo que se debería hacer: deshidratar la rosquilla y colocarla en un cubículo sumergido en un recipiente lleno de agua. Luego prenderle fuego, sí, de verdad, y medir a qué temperatura se calienta el agua que hay alrededor.
Luego hay que multiplicar el cambio de temperatura por la cantidad de agua en el recipiente, la capacidad energética del agua, que es 1 caloría por gramo por grado, y se obtiene el número de calorías que tiene la rosquilla. Así que cuando decimos esta rosquilla y este yogur griego tienen el mismo número de calorías, lo que realmente estamos diciendo es esta rosquilla y este yogur griego calientan el agua a la misma temperatura cuando los quemamos. A través de esta técnica de quemado, denominada calorímetro e inventada en 1780, los científicos calculan las calorías de todo. El carbón que tu abuelo echa al fuego contiene orgullosamente 7 millones de calorías por cada kilo, porque se quema muy lentamente y libera mucho calor. Por su parte, un libro de 500 páginas no es la mejor elección si quieres calentar el agua, contiene solo media caloría, porque un libro se vuelve cenizas muy rápidamente y en el proceso no se genera mucho calor. Para conocer las calorías de una rosquilla, medimos cuánto se calienta el agua de su alrededor cuando se quema. En cualquier caso, las calorías miden el calor que se genera, nada más. Juzgar un alimento por su contenido calórico es como juzgar un libro por el número de páginas. Sí que es verdad que el hecho de que un libro tenga 500 páginas puede darte información acerca del tiempo que tardarás en leerlo, unas 17 horas, pero es algo lamentablemente reduccionista. Si entras en una librería y le dices al dependiente que te quieres comprar un libro de 500 páginas, te mirará como si fueras un bicho raro y luego te pedirá que se lo aclares. Un libro de 500 páginas no será igual que otro que ocupe lo mismo, y con las calorías pasa lo mismo, una caloría no es igual que otra. 100 calorías de fructosa, 100 calorías de glucosa, 100 calorías de proteína y 100 calorías de grasa pueden desprender la misma cantidad de calor al quemar, pero tendrán efectos totalmente diferentes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son moléculas diferentes. He aquí esta información en acción. En 2015, un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco demostró que podemos comer la misma cantidad de calorías, pero que si cambiamos las moléculas que comemos podemos curar el cuerpo de enfermedades. Demostraron, por ejemplo, que las calorías de la fructosa son peores que las de la glucosa. Esto se debe a que, como has aprendido en la primera parte, la fructosa nos inflama el cuerpo, envejece las células y se convierte más en grasa que la glucosa. Este estudio analizó adolescentes con obesidad. Se les pedía que sustituyeran las calorías de su dieta que contenían fructosa por calorías de glucosa. Sustituyeron los alimentos que contenían fructosa, como las rosquillas, por alimentos que contenían glucosa pero no fructosa, como los bagels. El número de calorías que ingerían no varió. ¿Qué pasó? Su estado de salud mejoró presentando mejores índices de presión sanguínea y una ratio de triglicéridos HDL, un indicador clave para las cardiopatías, tal y como hemos aprendido en la segunda parte, más óptima. Empezaron a revertir el avance de su hígado graso y de la diabetes tipo 2. Y este cambio tan significativo en su estado de salud ocurrió en tan solo 9 días. Los resultados fueron concluyentes: 100 calorías de fructosa son peores para nosotros que 100 calorías de glucosa. Por eso siempre es mejor comer algo almidonado que algo dulce. Más detalles en el truco 9, si tienes que picar, pica salado. Si el estudio hubiera eliminado la fructosa y la hubiera sustituido por proteínas, grasas y fibra, si los participantes hubieran sustituido las rosquillas por yogur griego y brócoli asado, por ejemplo, te puedes imaginar que los efectos que se hubieran obtenido habrían sido aún más positivos. Así que si alguna vez has oído decir que para estar más sano tienes que reducir la ingesta de calorías, ahora ya sabes que no es verdad. Puedes hacer mucho para curar tu cuerpo cambiando las moléculas que comes a la vez que mantienes las mismas calorías. Las mismas calorías, efectos distintos. Las calorías de la rosquilla, que contienen fructosa, se convierten principalmente en grasa, provocan inflamación en el cuerpo y envejecen las células. Las calorías del yogur, sin fructosa, mucho menos. Y lo de perder peso, depende solo de consumir menos calorías. Antes pensábamos que sí, pero este mito también se ha desmentido. Y en el estudio que acabo de mencionar tienes una pista. Muchos de los adolescentes del estudio empezaron a perder peso aunque estaban comiendo la misma cantidad de calorías que antes. ¿Imposible? No, pero lo que está claro es que va en contra de todo lo que nos han dicho durante muchos años. De hecho, los estudios más recientes demuestran que las personas que se centran en aplanar sus curvas de glucosa pueden comer más calorías y perder más grasa con mayor facilidad que quienes comen menos calorías, pero no aplanan sus curvas de glucosa. 2. Deja que te lo repita.
las personas que siguen una dieta para aplanar las curvas de glucosa pueden perder más peso comiendo más calorías que quienes comen menos calorías, pero tienen picos en los niveles de glucosa. Por ejemplo, un estudio de 2017 de la Universidad de Michigan demostró que cuando los sujetos con sobrepeso se centraron en aplanar sus curvas de glucosa, incluso si ingerían más calorías que el otro grupo, perdieron más peso 7,7 kilos versus 1,8, que los sujetos que comían menos calorías y no controlaban sus niveles de azúcar en sangre. 3. Tiene que ver con la insulina. Cuando disminuimos los niveles de glucosa, nuestros niveles de insulina también bajan. Una investigación de 2021 que examinó 60 estudios sobre la pérdida de peso demostró que la reducción de insulina es fundamental y que siempre precede a la pérdida de peso. 4. De hecho, parece que podemos ignorar las calorías por completo y aún así perder peso si simplemente nos centramos en aplanar las curvas de glucosa. 5. Recuerda que esto se tiene que hacer con un poco de sentido común. Si comes 10.000 calorías de mantequilla al día, tus niveles de glucosa serán constantes, pero ganarás peso. Los comentarios que he recibido al respecto entre los miembros de la comunidad Glucose Goodies han sido bastante universales. Si vigilan no tener picos en los niveles de glucosa, pueden comer hasta sentirse saciados sin contar calorías y aún así perder peso. Esto es exactamente lo que hizo Marie, y le cambió la vida.